usábamos en el práctico número 2 un análisis de asíntotas, pero lo hacíamos un poco más en forma artesanal, con calculadora y usando números aproximados para tener una idea de lo que se llama las tendencias. Les voy a mostrar una cosa gráfica bien sencilla que permite ver cómo es esa tendencia. Por ejemplo, acá tenemos una función f de x igual a 1 sobre x. Está graficada. ¿Pueden verlo todos a la función? Sí, profe. Bien. Sí. Fíjense que yo tengo una recta vertical que x es igual a a. Esa recta yo la muevo primero para el lado positivo. Ahí ven que la intersección va dando ese punto rojo, toca la curva, lo vamos a poner bien, fíjense, x igual a perdón. Esto. Ahí está, esa es la recta. Le voy a poner, para que ustedes la distingan de los ejes, la voy a poner en guiones, o sea, una recta en trazos. Ahí la tenemos a la recta. Entonces esa recta se va a ir moviendo, ¿la ven? Y va intersectando a la curva, pero el problema es que nosotros tenemos el dominio de esta función, es todos los reales menos el cero. Tenemos problemas en el cero, entonces aquí nos estamos moviendo por valores próximos a cero, pero positivos, o sea, nos estamos moviendo por la derecha. Fíjense los valores de cero acá. Aquí están los valores de cero, 0,28. Esa es la abscisa del punto A. Si yo al punto A lo sigo moviendo más cerca del cero, ¿qué pasa con el punto rojo? Ustedes ven que el punto rojo se va ¿para dónde? Hacia el infinito. Hacia infinito. Para más infinito. O sea que el valor de ese punto que corresponde a la ordenada, que sería el valor de i, es este. Se va haciendo cada vez más grande. Fíjense, lo voy a volver a pasar al punto, lo voy a poner en valores próximos a 1. ¿Qué me da en 1? Me da 1. Ahí está. Para x igual a 1, y igual a 1. Pero a medida que yo me acerco al 0 por valores mayores, o sea, por la derecha, me voy arrimando con las x, me arrimo al 0. Las y empiezan a crecer desmesuradamente y fíjense, estoy en 2 décimas y ya la y vale 5. Cuando esté en una décima, y vale 10. Y cuando esté en una centésima, ahí en 2 centésimas vale 50. Se dispara, a medida que yo me voy acercando a ese valor, al valor de 0, el i se hace mucho más grande. Eso significa que tiende a más infinito. ¿Qué pasa cuando yo cruzo el 0 y me voy al otro lado? Estoy en menos 1 y da menos 1. Pero si me arrimo por la izquierda al 0, pasa exactamente lo mismo, nada más que en vez de el punto rojo, en vez de irse al 0, va a ir al... ¿No está el punto rojo? A ver. Bueno, ahí en las coordenadas me están marcando que cuando yo me voy acercando, tenemos 2 décimas acá, me da menos 5, una décima
2 centésimas me da menos 50, o sea, se va a menos infinito. Esto es lo que ustedes tienen que observar, ¿sí? No sé cómo hacer para que aparezca de nuevo el punto. Está como indefinido. Bueno, no me va a salir ahora el punto. Perfecto, no importa. Las coordenadas que están acá de A nos están dando la pauta. Esta imagen mental es la que ustedes tienen que tener cuando yo quiero trabajar con una asíntota o un límite en este caso. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que el dominio de la función es igual a ¿qué? Reales menos Los reales menos el 0. Eso significa que el 0 es un valor de x, de este x, es un valor prohibido. ¿Por qué? Porque viola una de las 3 imposibilidades de las operaciones en números reales, que eran división en 0, logaritmo 0 o negativo y raíz par de un número negativo. Esas 3 condiciones no tienen solución en los números reales, entonces no se las puede resolver. Al no resolverlas pasa esto, que acá en x igual a 0, la función no está definida. Pero nosotros cuando analizamos el límite y analizamos la existencia de posibles asíntotas verticales, ¿qué hacemos nosotros? Analizamos los lugares donde el dominio no existe y es muy próximo a la parte que existe. Supongamos que tenemos un dominio que llega a 0 unido con 1 infinito. Este dominio yo voy a tener que hacer el análisis en 0 por valores menores a 0 y en 1 por valores mayores que 1. Con esos dos análisis veo si en estos dos bordes del dominio hay o no una asíntota vertical. Y acá el único caso que tenemos, nuestro dominio es menos infinito 0 unido con 0 infinito. Entonces el único caso de estudio que tenemos es el 0 por valores menores y el 0 por valores mayores. Entonces, nosotros vemos en la gráfica que el límite de la función cuando x tiende a 0 por valores menores es igual a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de la misma función es igual a más infinito. ¿Se entiende eso? Hola, ¿están ahí o ya se fueron? Sí, profe. Bien, entonces Sí, respondan. Yo necesito esta conexión con ustedes, necesito saber que están ahí. No se me den el piro, ni vayan al baño, ni a tomar café. Quiero que estén ahí. Lo que les estoy enseñando es una cosa fundamental en la matemática. ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñando límite. El límite tiene 2 acepciones. Esto no lo van a encontrar en la cartilla. Una es el límite de una función cuando x tiende a un valor determinado a, que no sabemos qué va a salir, y el otro, que se conoce como límite, es la operación de límite. Cuando la ponemos a la par de otras operaciones que nosotros conocemos. ¿Cuáles conocemos? Suma, resta, multiplicación, división y radicación, potenciación, logaritmo. Todas esas operaciones matemáticas. También entra la categoría, como una de esas operaciones matemáticas, la operación límites. Y después, ¿qué pasa con el límite de una función? Esto es otro concepto. Por supuesto que están relacionados, pero son 2 conceptos diferentes. Así que, ojo al piojo, que ya les voy a enseñar cuál es la diferencia de eso
y en base a eso van a poder entender un montón de cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con Condorí que no me muestra el video? ¿Qué pasa con Guzmán Santiago? ¿Y por qué no ponga el celular? Prefiero verlo. Bien. ¿Los demás? ¿Couteret está ahí o es su foto? Ah, está ahí, bien. Bueno, así me gusta, ¿ves? Quiero ver que haya alguien ahí atrás de la foto o del mero nombre. Carrizo Agustín, Carrasco, ¿quién más está? A ver, Osmar Pereira, ¿qué pasa que está la foto ahí? Sigüenza, el que no tenga, puede poner como hace el compañero que pone el celular, ¿sí? Bueno, por favor pónganse todos así, que los vea. Me gusta verlos. Me gusta enseñar a gente, no a la computadora. La computadora no tiene por qué tomar estas clases. Bueno, vamos a ver entonces el trabajo práctico número 3, perdón, el ejercicio número 1. Voy a compartir el enunciado y vamos a trabajar prácticamente sobre el enunciado, ¿sí? Pero, a ver dónde lo tengo. Acá lo tengo. Bien ahí. Bueno, acá está. Ahí está el ejercicio, ¿sí? ¿Lo han podido ver? Bueno. Y ya lo localizamos. Bien, en base a lo que les he mostrado recién con GeoGebra, con un ejemplo, nosotros podemos calcular en el ejercicio A, podemos calcular la función. En el ejercicio A, nosotros, ¿cómo hacemos el límite de esta cosa? Lo vamos a poner aquí, que tenemos un margen limpio, ¿sí? El límite, cuando X tiende a 0, de la función que es x menos 1 al cuadrado, ¿a qué es igual? Reemplazo 0 en x, y entonces me va a quedar el límite, cuando x tiende a 0, de 0 menos 1 al cuadrado. O sea, menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 1. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Miren lo que significa gráficamente. Lo vamos a volver a poner al GeoGebra y vamos a usar esa función. Fíjense, acá yo voy a definir entonces, voy a poner paréntesis x menos 1, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Le doy enter, fíjense cómo es la curva. Cuando yo me aproximo a 0, ¿qué pasó acá? Esto es A. Recién aparece el puntito. Sí, sí aparece el puntito, pero no aparece con las coordenadas estas. El punto en la intersección. Bien. A ver si lo puedo intersectar la función. Bueno. Y ve que es. Ahí está el problema. Cancela, cancela. Directamente lo vamos a poner con
con C. A ver ahí está. Perfecto. Fíjense la recta, cuando yo me aproximo a 0 por valores mayores, el I, ¿a dónde tiende? El I tiende a 1, ¿la ven? ¿Ven que el punto se aproxima? Cuando el X, que es lo mismo que la recta vertical, se aproxima a 0, el punto, la altura del punto, el I del punto, se aproxima a 1 por valores menores. Y al revés, cuando X se aproxima a 0 por valores menores, el I se aproxima a 1 por valores mayores. Esto significa, cuando yo en el límite tengo lo siguiente, aguarden un momento, que voy a escribir, ahí está. El límite, cuando X tiende a 0 por valores menores. Profe, no entiendo muy bien cómo sería eso por valores menores. Cuando vos te aproximás a X, a 0 por valores menores, significa que son valores próximos a 0, pero del lado negativo, del lado izquierdo. Ah, gracias. Fíjate que en este momento estamos, la recta vertical está en la parte negativa de los X. Y me voy aproximando a 0, pero por el lado negativo. Fíjate qué valor toma el X en el punto A, menos 0,14. ¿Y el I qué toma? Perdón, el A, este A, vamos a poner el B, a ver si lo arreglo acá. No. Bueno, las coordenadas estas tendría que arreglarlo. No está bueno. Está bien, el B tendría que ser. No. Bueno, no la voy a arreglar ahora. No perdamos tiempo. Entonces, lo que es importante es que nosotros ponemos de esta función x menos 1 al cuadrado, y esto es igual a 1 por valores mayores. Y el límite, cuando x tiende a 0 por valores mayores, o sea, por la derecha de esta función al cuadrado, da 1 por valores menores. ¿Qué significa 1 por valores mayores y 1 por valores menores? Este 1 y este 1 son valores de i. Entonces, el i es el que corresponde a 1. Y ahora se los muevo de nuevo para que ustedes lo vean y puedan unificar aquí. Por valores positivos. Y el i se acerca a 1 por valores menores. Y eso se escribe de la manera en que yo lo escribí manuscrito acá. No. No, profe. Bien. Si entienden el concepto, si logran hacer clic y entrar en su cabeza la imagen mental que esto representa,
les va a resultar relativamente mucho más fácil entender los conceptos de este concepto, los conceptos del límite, ¿sí? Bueno, vamos a ver un par de ejercicios más del enunciado del trabajo práctico número 3. Por ejemplo, ¿cuál quieren ver? El F, El B. profe. El B. El E, profe. El E. El E. El C. Bueno, vamos a hacer esos dos, el C y el E, ¿sí? Bueno, Buenísimo. primero hagamos el C. Fíjense que el dominio es muy, muy fácil. Aguárdeme un momento, ahí está. El dominio de la función C, estamos acá, el dominio es x menor o igual que 2 significa menos infinito, 2, pero lo toma 2. Y x mayor que 2 es de 2 sin tomarlo hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. ¿Por qué tengo que estudiar si el dominio de esta función son los reales, que es la unión de este intervalo y de este intervalo? ¿Por qué tengo que estudiar en 2? En x igual a 2 tengo que hacer el estudio. Me interesa saber eso, qué pasa en x igual a 2, porque ahí se unen dos ramas. Yo no sé si esas dos ramas van a coincidir, así por ejemplo, o si van a estar separadas así, o si van a estar separadas por un salto infinito. Se dan estas tres situaciones. Esto es un gráfico, este es otro gráfico, y este es otro gráfico. Entonces, en x igual a 2, yo voy a hacer el estudio, pero el estudio analítico, porque no sé qué pasa en la RAM. Bueno, lo hagamos analíticamente. Para hacer eso tenemos que hacer el estudio de los dos límites laterales. ¿Eso cómo se hace? Voy a escribir aquí al costado. Primero vamos a hacer el límite cuando x tiende a 2 por valores menores de la función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la rama que corresponde a los x menores de 2? Es esta. Entonces se pone 3x menos 1. Reemplazo el 2 en el lugar de la x y me queda 6 menos 1, 5. Y el límite, cuando x tiende a 2 por valores mayores, estoy en este intervalo, entonces uso la otra rama, 2x más 3. Entonces pongo 2 ahí, es 4 más 3, 7. Esto pasa con la función definida en C. Cuando yo me acerco por un lado, voy a 5, y cuando me acerco por el otro, voy a 7. ¿Qué significa eso gráficamente? Significa esto, chicos. Esto es 2. Ahí tengo una línea vertical para todos los x igual a 2. Y la rama que viene por la izquierda, no sé cómo viene, pero termina en 5. Y lo contiene a 2, entonces ahí hay un punto lleno. Y la otra, de 7, también es una recta, sale así. No coinciden las ramas. Esto es 7 y esto es 5. Ahí se dice que el límite de la función no existe, porque los límites laterales no son iguales. O sea, un límite lateral por la izquierda es distinto del límite lateral por la derecha. Entonces el límite no existe. ¿Se entendió ese concepto? ¿Están ahí, Sí, chicos? profe. No, Sí. no lo entendí. ¿No qué? ¿Qué no has entendido? Profe. A ver, contame. Sí. Pregunten. ¿Por Díganme qué qué no no hay han entendido. límite?
No hay límite porque para que exista el límite, según lo que pudieron ver con la profesora de la orden, los límites laterales tienen que ser iguales. Si yo, por ejemplo, estudio la función en x igual a menos 2, el límite por la izquierda es igual al por la derecha, es directamente este punto. Ponerle que sea 3. Entonces, yo estoy en esta rama, y entonces el límite por menos 2 por la izquierda de 3x menos 1 es igual a menos 7. Y el límite por la derecha, x tiende a menos 2 por valores mayores, de la misma rama, 3x menos 1 es igual a menos 7. Ambos límites son iguales porque la función ahí es continua, o sea, ahí no hay problema. Mi problema se plantea en si se unen o no. Profe, ¿cuál es la contraseña para poner la asistencia? Ya se los voy a dar dentro de un rato, cuando crea Bueno, que ya están todos, ¿sí? bueno. La voy a escribir en la pantalla para que solamente los que están presentes en la clase la sepan. Ok. Bueno, miren lo que tengo que hacer para controlar que no se den el PIR o se pongan la asistencia así de manera totalmente ilegal. Necesito que ustedes sean más responsables y asistan a la clase, la entiendan, pregunten, participen. Es muy importante todo eso, porque estos temas son una conversión mental. Ustedes tienen que desarrollar una cabeza de ingeniero. Eso no se logra de un día para otro. Y además de entrenarla, hay que ir aprendiendo un montón de cosas. Esta es una cosa muy importante. Antes que se conecten todos, y les quiero contar de que el límite como operación ha permitido justificar mucho de la matemática continua, de lo que nosotros hacemos en análisis matemático 1 y en análisis matemático 2 y en un montón de disciplinas matemáticas. El límite es lo que se usa en la parte teórica para justificar todas estas cosas. Por ejemplo, una derivada es un límite, una integral es un límite. Es increíble la cantidad de cosas en que se la usa y es una herramienta poderosísima. Hay que aprender esto porque tiene mucha aplicación, mucha sustancia tiene este tema. Bueno, habíamos visto entonces de que el punto C, las ramas eran nuestro problema y teníamos que ver si se unían o no en x igual a 2. Por eso nos tocaba hacer el estudio de qué pasa en x igual a 2, cuando x tiende a 2. Eso significa que para hacer el estudio tenemos que hacer el estudio por la derecha y por la izquierda de 2. A ver cómo es el comportamiento de la curva en un lado y en el otro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la E. La E vamos a usar también el GeoGebra, porque eso nos va a permitir graficar lo bonito y f de x igual, era seno de x, ¿así era? Seno de x dividido x. Bien. Fíjense cómo es la curva. Yo la voy a traer un poco para acá, para que la vean bien, la voy a agrandar.
¿A dónde tiende cuando X tiende a 0 esa curva? A 1. A 1. A 1, sí. Fíjense. ¿Por qué cuando pongo X igual a 0, aquí con A igual a 0 en el deslizador, por qué me da que el punto A es indefinido? Porque ahí no está definido, porque tenés seno de 0 es 0, y abajo es 0, tenés 0 sobre 0. Tenés una división en 0. Entonces, el punto es indeterminado, pero no se fue a infinito. ¿Hay un punto Bueno, vacío, será? hay un punto vacío. El GeoGebra está imposibilitado de expresarnos los puntos vacíos por la escala. Pero fíjense qué pasa cuando yo me acerco. X me voy tendiendo a 0 por valores mayores. Para poner atención. Casi al final de clase. ¿Quién está hablando? Por favor, corte el audio para que los demás chicos puedan atender las clases. ¿Sí? Bueno, volvamos acá. Yo voy por valores mayores, el X se acerca a 0 y el Y se acerca a 1. Y por valores menores, el X se acerca a 0 y el Y se acerca a 1. O sea, ¿qué tenemos que escribir nosotros en el práctico? Tenemos que poner que el límite, aguarden un momento, que el límite, cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X, es igual a 1. No importa, nosotros podemos hacer por valores menores, da 1. Y por valores mayores, también da 1. Al ser iguales, entonces sí existe el límite cuando X tiende a 0 por cualquier lado, de seno de X sobre X, y es 1. Y ahí está resuelto el C, que tanto miedo les daban. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe, yo le quería hacer una consulta en el F, Sí. que la función es 1 más x elevado a 1 sobre x. Sí, lo estoy Yo mirando. podría cambiar ese 1 sobre x a elevado a menos x, No, 1 más x elevado a menos x. no. Vos si lo quisieras cambiar, vos podrías poner lo siguiente, mirá. Si vos querés cambiar algo, matemáticamente te quedaría una cosa así. Si vos este 1 sobre x lo querés cambiar, te quedaría 1 más x elevado a la x, y la x esa elevada a la menos 1. ¿Se entiende? Sí, Porque x elevado a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. Pero no te sirve ese cambio. A vos lo que te sirve es justamente esta expresión. Porque el límite de esa expresión cuando x tiende a 0 nos da e. ¿Ustedes saben cuánto vale e? Lo voy a sacar de la calculadora. ¿2,7 puede ser, profe? Sí. 2,71 no es, profe. 2,71. Y tiene infinitos decimales. Es porque es un número irracional. Esto no se puede expresar como un cociente. Esto se llama la constante de Euler o el número de la naturaleza. Este número es la base del logaritmo neperiano.
Esto es equivalente al logaritmo neperiano de x. Ya lo corrijo. Cuando ponen ln es lo mismo que el logaritmo en base e. Y esta es el número. Sí. ¿Puede ser que el logaritmo neperiano de x, la inversa es e a la x? Exacto, pero la función inversa. Bien, bien. No la inversa del recíproco. Esto es lo que habíamos hecho acá, 1 sobre x. Este es el recíproco de x. Sí. Pero la función inversa del logaritmo, o sea, si f de x es igual al logaritmo, la función inversa es e a la x. Ya. ¿Está? Según. Sí. Ya hemos visto función inversa, así que ya tenemos una idea de lo que... Y gráficamente, fíjense qué interesante, cuando yo grafico logaritmo es así. Y cuando yo grafico exponencial es así. Ujú. Justamente espejado respecto de la primera bisectriz. Ujú. Son funciones inversas, logaritmo y e a la x. ¿Estamos bien? Sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué otra? Ahora vamos a ver el ejercicio 2 del trabajo práctico, ¿sí? En el ejercicio 2, nosotros la consigna dice que nos dan una gráfica y tenemos que analizar y concluir si existe o no el límite cuando x tiende a cada uno de los puntos que tenemos que estudiar. Fíjense que acá, en esta función, esta gráfica, nosotros tenemos varios puntos dignos de estudio. Empezamos desde la izquierda, desde acá. Desde el menos infinito barremos la función y llegamos al primer problema. Menos 3. Bueno, en realidad, menos 4. ¿Qué pasa con la función cuando llega a menos 4? ¿Cuál es el límite? Cuando llegamos a menos 4 por valores menores. ¿Cuánto es el límite? 3. 4. 3. ¿3 por valores mayores o menores? Menores. Menor. Menores porque accedo desde abajo, desde acá. ¿Sí? Bueno. El límite acá es mayores, ¿no? Esto, acá hay un signo más. 4, a menos 4 por valores mayores. ¿Cuál es el límite? 3. 3 también. También 3. ¿Y es por valores mayores o por valores menores? Valores mayores. No, es por valores menores. Yo llego al 3 desde abajo. Fíjense. Claro, sí. Entonces es por valores menores. Ahora, entonces, el límite. A ver, acá ya no especifica, en este lugar, dice que el límite es cuando x tiende a menos 4. No importa si es por valores mayores o menores. El resumen de los dos es que llega a 3. Ahí ya no especifico, o sea, estos son los límites laterales. Y este es el límite. El límite este resume a los dos límites laterales. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y aquí abajo, a ver si lo logro subir un poquito más la imagen. Ahí ya no vale todo lo que escribí porque se ha desfasado. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos infinito?
O sea, estamos en esta situación. El X se va para allá, para menos infinito. ¿Y el Y para dónde se va? Se va para Menos allá. infinito también. También se va a menos infinito. Entonces esto es igual a menos infinito. Esto se llama que la función diverge. O sea, no converge a ningún valor. Se va para los dos lados, se va a infinito. Eso significa diverge la función. Ahora analicemos qué pasa en x igual a 3. A menos 3, perdón, aquí. ¿Cuánto vale f de menos 3? Está vacío. No, aquí está vacío y acá menos no. 1. Menos 1. Menos 1. Exactamente. Nosotros acá tendríamos que tener un menos 1. ¿Sí? ¿Y cuánto es el límite cuando x tiende a menos 3 por valores menores? O sea, tendemos los x desde acá. ¿A cuánto tiende el Tiende a y? 2. Tiende a 2 por valores mayores, ¿ven? ¿Ven la curva acomete desde arriba? Entonces tiende a 2 por valores mayores. Fíjense que no importa que esté vacío, porque no te dicen qué valor tiene, eso te lo preguntaron acá. Acá te están preguntando a dónde tiende. Aquí. Y acá te preguntan dónde tiende cuando el x se mueve por los valores mayores a menos 3. ¿Y cómo se mueve el y? El y baja hasta menos 1. O sea que esto es igual a menos 1 por valores mayores, porque acomete también desde arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Son los límites laterales. Y esta es la definición de la función. Este es el verdadero valor de la función. ¿Por qué? Porque ahí está el punto lleno. Eso significa. Y este límite es el límite total. Esto resume los dos límites laterales, pero son distintos. ¿Qué le pongo acá? Que no existe. Exactamente, que no existe. Exactamente. Y ahora dice, cuando x tiende a más infinito, estoy aquí. Cuando el límite de x tiende a más infinito, para allá, a más infinito. ¿A dónde tiende y? A más infinito. A más infinito. O sea que la función diverge. Si vos a una variable la haces ir a infinito y la otra también se va a infinito, puede ser más o menos infinito, no importa, la función diverge. Lo voy a escribir para que ustedes vean. Varios de ustedes tienen memoria visual y no lo saben, y con ver esta palabra acá escrita no se van a olvidar más. Bueno, analicemos en otros puntos. Por ejemplo, en x igual a 1. ¿Cuánto vale f de 1? El verdadero valor de la función. 1. Vale 1, que es este punto. Está solito ese punto. Uno lo escribe como una rama. ¿Sí? Como la rama es f de x igual a varias ramas y entre ellas vale 1 cuando x es igual a 1. Así se escribe. Acá hay otra rama, otra rama, otra rama, otra rama. Bueno, así nos aparece con una constante en un x puntual, entonces da un punto lleno en medio de la gráfica para ese x. ¿Sí? Bueno, ese es el verdadero valor de la función para x igual a 1. Pero analicemos los límites. ¿Qué pasa cuando tiendo a 1? Acá le han pifiado. Tiene que ser 1 positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tiendo a 1 por valores menores? O sea, el x tiende así, desde este lado. Entonces estoy en esta curva
y llego acá. ¿A qué valor llego? A A 2. 2, ¿Por valores mayores o menores? menor. No, porque si no, Ah, pues, Mayores. sí, mayor, mayor, acometería mayor. por acá. Mayores, sí señor. Y acá el límite que tiende a más 1, a 1 por valores mayores a 1, por aquí. ¿A qué tiende el I? Menos 1. Infinito. No, a ¿No infinito. existe? El Ah, I, no, claro. el I sube como una asíntota vertical a más infinito. Fíjense, se va para allá. Aquí no hace falta por valores mayores o por valores menores. Aquí lo que se dice es si es más infinito o menos infinito. Cuando se da la situación de que tenés una variable que tiende a un valor fijo y la otra tiende a infinito, estamos en presencia de una asíntota. En este caso, asíntota vertical. ¿Qué es la asíntota vertical? Es la recta vertical de ecuación x igual a 1. Esa es la recta asíntota. Bueno, y ahora dice, estos son los límites laterales. Y ahora el límite final, ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando x tiende a 1 de la función? Como los límites laterales son No distintos, existe. no existe. Perfecto. Hacemos el último análisis, el punto punto en donde se unen dos ramas. Eso es un punto que nos interesa ver qué pasa. ¿Cuál es el verdadero valor de f de 3? 0,5. 5. Sí, señor. Y cuando tendemos a 3 por valores menores, ¿cuál es el límite? 0,5 también. 5, sí. ¿Y vos por arriba o por abajo? ¿Por valores mayores o por valores menores? Mayor. Por valores mayores, bien. Y cuando voy a 3 por valores menores, x igual a 3 por valores mayores, perdón, valores mayores, este es un más. ¿Cómo se mueve el i? ¿A dónde tiende? 0,5 por el menos. ¿Por dónde? Con el menos. Por valores Por valor menores. menor. Claro, ¿por qué? Porque el i tiende desde acá abajo. A medida que yo me acerco al 3 desde acá, el i va subiendo hasta el 0,5. ¿Sí? Entonces acomete por valores menores. Eso es fundamental. Entonces aquí tenemos los límites laterales que dan iguales. No importa si es por valor mayor o menor, lo importante es que da 0,5. Entonces el límite cuando x tiende a 3 da 0,5. Fantástico. Bueno, en este caso, la función es continua. En cambio, en este caso, cuando f de x es igual a menos 4, que era f de menos 4, ¿cuánto daba? No, en f de menos 4 también da continuo, daba 3. ¿Se acuerdan? Y entonces esta también es continua. ¿Qué es continua? La función f. Son los mismos por izquierda y por derecha. Claro, porque los límites son iguales entre sí y aparte son iguales a la definición de la función. Claro. Cuando los límites son distintos, como en el caso de x igual a menos 1, el límite de la función no existe. Pero las operaciones de límite sí existen. O sea, cuando lo hacemos por valores menores o por valores mayores, nos da un resultado. Pero para la función, ese límite no existe. Porque para que exista el límite, tienen que venir los dos iguales de los dos laterales, como pasa en x igual a 3, acá. Bueno, tenemos casi todos los casos aquí, ¿sí? En este caso de x igual a menos 3, la función es discontinua, hay un salto. En este caso de x igual a 1, aparte de haber un salto, hay un salto infinito. En cambio, en x igual a 3, la función es continua porque las dos ramas que son distintas empalman perfectamente.
Y eso lo podemos ver haciendo cumplir los límites laterales, que sean iguales, y que además el valor de definición de la función sea el mismo que saqué con el límite. Bueno, ya lo vamos a ver continuidad más adelante. Es interesantísimo que lo hagan bien este ejercicio y puedan interpretar lo que es analítico, esto, con lo gráfico. Hay una correspondencia muy, muy buena y tenemos que poder reconocer en lo analítico todos los cambios que hay en la parte del estudio analítico, a qué se corresponden en la parte gráfica. Con eso, si ustedes dominan eso, tienen un gran punto a favor. ¿Sí? Bueno, vamos entonces al ejercicio 4. Perdón, el ejercicio 3. Vamos a ver qué pasa acá. Esto es una función, una sola, que tiene todas estas condiciones y nosotros la tenemos que graficar. Con todos esos datos que hay acá, la tenemos que graficar. ¿Cómo carajo la graficamos? Interesantísimo. Vamos a trazar unos ejes. Y entonces ahora veamos la primera condición, esta. El límite cuando x tiende a menos infinito da 0. ¿Qué significa eso? Que la curva, cuando se aproxima a menos infinito el x, el y se aproxima a 0. No sabemos si es por acá arriba o si es por acá abajo. Una de las dos es porque no nos da los datos. Tendría que decir por valores mayores a 0 y ya sabemos que es la de arriba. Si nos dice por valores menores, es la de abajo. Una de las dos es posible. ¿Sí? Vamos a ver este dato. Menos 1 por valores menores da 4. Supongamos que este sea el menos 1 y aquí estaría el 4. Entonces, ese es el límite. No hay nada en el medio, entonces yo puedo pensar que la curva sea así. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Esto es 4 y esto es menos 1. Y me acerco a menos 1 por valores mayores, por valores menores, perdón, y me da 4. No me dice si es mayores o menores el 4. Eso también habría, yo en este caso estoy asumiendo que da por valores menores. Bueno, este punto, cuando x llega a menos 1 por valores mayores, da 0. O sea, acá le voy a poner un punto vacío. Y la curva sale así. Y acá era un punto lleno. Bueno, y dice que f de menos 1 es igual a 4. Ahí está el punto lleno. Me salió bien. Si no, tendría que haber borrado el punto lleno y ponerlo acá abajo. Vamos a ver con x igual a 0. Dice que cuando llegamos a x por valores, a 0 por valores menores, el y llega a 2. O sea, llega acá. No sabemos si es un punto vacío o un punto lleno. No sabemos si esto sale así o sale así. No sabemos. Ya lo vamos a ver. Ahora dice de que cuando por valores mayores también entra 2. O sea, así y así. Acá podemos... Ay, ¿qué hice? Bueno, vamos de nuevo a hacer el eje. Entonces, como esto es 2, así, y acá hay un punto vacío.
Y acá dice que por límite por la derecha y dice que f de 0 es 0. Acá hay un punto lleno en 0, 0. Ahora 2 por valores menores menos infinito. Esto sería 2, hay una asíntota. O sea que esto hace una cosa así y se va a menos infinito. Cuando trata de llegar x a 2 por valores menores y se va a menos infinito, que es esta parte. Y cuando x tiende a 2 por valores mayores es más infinito. O sea, esta asíntota sigue acá y la curva viene así. ¿Qué pasará con esa curva más allá? Dice que no existe f de 2. Efectivamente, esto quiere decir que x igual a 2 es una asíntota vertical y ambas curvas suben a más y menos infinito. Bueno, en 4 por valores menores da 4, o sea, acá. No sabemos si es positivo, si es vacío o lleno. Acá dice que es lleno, f de 4 igual a 4. Entonces este es un punto lleno. Y acá dice que cuando por valores positivos también llega a 4. O sea que esto es una cosa. Y además dice que cuando x tiende a más infinito, y tiende a 0. O sea que esto es una cosa así y se pega al eje como una asíntota. Y esta curva viene desde más infinito y llega a 4. Y entonces esta parte la tenemos que borrar. Ahí está. Más o menos este es el esbozo de la curva. ¿Qué les parece? Toda esta información compactada en un gráfico. Ese es el ejercicio. Yo lo voy a borrar ahora y ustedes van a entrenar haciéndolo ustedes con su, bien prolijamente en su carpeta. Yo me imagino que todos le están dando la importancia a esta materia y están haciendo todos los ejercicios en una carpeta. Porque esa es la manera después de repasar para el parcial, teniendo todo bien solucionado y con todos los detalles y las cosas de teoría que se tienen en cuenta y todos los comentarios que hace el profesor. Entonces, así se repasa en un minuto. O sea, supónganse que rinden mañana a las 8 de la mañana en la facultad el parcial de límite, entonces tienen 6 horas para repasar. Yo les aseguro que si tienen todo hecho, lo repasan en 2 horas, no en 6. Van a dormir bien, ¿sí? Se levantan, se desayunan, se bañan bien y van limpitos, tranquilos, cómodos y van y rinden y sacan un 10. Así sencillo nomás. Bueno, vamos a ver los siguientes ejercicios del 4. Acá tenemos definición de unos límites que están resueltos. Yo no sé cómo es la función y no sé qué valor toma, pero el límite es menos 5. ¿Qué significa? Que los dos límites laterales, cuando x tiende a A por valores menores y x tiende a A por valores mayores, me da menos 5. Por eso esto existe. Por eso lo ponen así. Lo mismo acá, no sé cómo es g, no sé cuál es el valor de A, pero existen y es 0. Y hay otra función en el mismo valor de h, el límite es 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Tenemos la suma del límite. El límite es distributivo respecto de la suma. Entonces esto es igual a menos 5 más 0. Igual a menos 5. Y acá el cuadrado también es distributivo al cuadrado, así que esto es igual que 3 al cuadrado. Esto es igual a 9. Y la raíz cuadrada del límite de f, esto es igual. Bueno, ¿saben qué? Estoy haciendo mal esto, porque yo estoy salteando un paso que necesito que ustedes lo vean. La teoría dice que esto es igual al límite cuando x tiende a A de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x.
Y ahora sí es igual a menos 5 más 0, igual a menos 5. Esto lo dice la teoría. Esto son propiedades de la operación de límite, ¿sí? En este caso, es lo mismo que el límite cuando x tiende a de h de x, todo elevado al cuadrado. Fíjense, acá el límite se metió dentro de la suma, acá el límite se metió dentro de la potenciación. ¿Saben qué? Se puede expresar esto como que el límite no tiene límite. Se puede hacer de todas maneras, no tiene tantas reglas como el resto de las operaciones. Y por eso acá es 3 al cuadrado igual a 9. Y acá también se mete dentro de la raíz cúbica. Raíz cúbica del límite cuando x tiende a de f de x. Y esto es igual a raíz cúbica de menos 5. Y esto es igual a menos raíz cúbica de 5. Fantástico. Y acá también es lo mismo. O sea, esto es igual al límite cuando x tiende a de 1 dividido el límite cuando x tiende a de g de x. Y esto es igual a 1 sobre 0. Y acá da infinito. Y entonces el límite no existe. Pero no existe el límite de la función g, 1 sobre g. Pero sí existe este valor matemático de la operación de límite, que significa que este límite tiene un valor válido que es infinito. Así de sencillo. Aquí es donde se separan los dos conceptos. ¿Cuál es el límite como operación? Es infinito. ¿Es un valor posible? Sí es posible. Ahora, la función 1 sobre g de x, ¿tiene límite cuando x tiende a? No. ¿Por qué? Porque es una asíntota. Ahí no existe el límite de la función. Tú chupate esa mandarina. Esto tiene dos significados. Y en este ejercicio se los ve a los dos significados. Como operación y respecto de la función. Si ustedes entienden esto, son prácticamente un cuarto de ingeniero. Y acá es igual al límite de la función f de x, cuando x tiende a, dividido al límite cuando x tiende a de g de x. Y esto es igual a menos 5 sobre 0, igual a infinito. Y tampoco existe como función. Dos resultados. Primero, como operación sí existe. Y segundo, como función no existe. Acá también dividimos eso y nos da 0 sobre 3. Y es igual a 0. Ahí tanto sí existe como número y también existe como función porque este número x igual a 0 es un valor posible definido de la variable y. Y acá, ¿qué nos daría? 2 por menos 5 sobre 0 menos 3. Y esto es igual a 10 tercios. Por supuesto que yo pongo los números acá, pero ustedes tienen que poner el límite en cada una de las funciones. ¿Cómo sería aquí? Sería re fácil. Esta es la que más trabajo puede dar. Y esa dice que es 2 por el límite cuando x tiende a de f de x dividido el límite de g de x cuando x tiende a menos el límite cuando x tiende a de h de x. Y ahí van los números que les he puesto. ¿Han entendido este ejercicio? Profe. Tengo una sola respuesta. Sí, profe. ¿Están todos o no? Ah, bien. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Quiero hinchada yo. Sí, profe. Bueno, no se duermen porque esto es muy importante, no lo van a volver a ver. Si no lo aprenden Profe, ahora, le va a ¿podría costar repetir el sangre. A, por favor? El A. Y mirá, Sí, el A. el límite no tiene límite, puede entrar en cualquier operación. Aquí
es como que el límite entra a cada uno de los sumandos y entonces podés sumar dos límites. El límite de una suma es igual a la suma de los dos límites. Y eso es lo que hice. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. Perfecto. Bien. No es tan complicado el concepto, pero eso es lo poderoso, que no es un concepto complicado, es espectacular esto. No saben, no sé, hoy no saben, ustedes no entienden las consecuencias que tiene esto en toda la teoría. Bueno, aplicando definición de valor absoluto. Bueno, ¿cómo hacemos el A? El A, yo lo que tengo que hacer, cada vez que tengo valor absoluto, Profe, tengo queda que menos de poner un minuto menos de un minuto, ¿para qué? Para que se vaya la... Nos para que se volvemos a corte la conectar. reunión. La volvemos a conectar, ¿sí? Bueno, Así que bueno, les decía de que aquí lo que hay que hacer es a la función definirla como con las propiedades de valor absoluto, como definición. ¿Se acuerdan de esto? Y entonces aplicamos el límite con dos límites laterales y cada límite lateral se aplica a una rama distinta. Vamos a... Bueno, sigamos con el A. Esto, lo que tenemos que hacer es el límite, cuando x tiende a 3, perdón, a menos 3, esto lo vamos a escribir lo mejor posible porque es importante. Cuando x tiende a menos 3 por valores menores, y ahí la rama es menos x menos 3. Y entonces esto da menos 6. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque reemplazo el menos 3 en x. Ah, no, perdón, da 0. Ustedes no me corrigen, están durmiendo, chicos. ¿Qué pasa? Da menos 3 dentro del menos x, el menos con el menos se compensa y te queda más 3, menos 3 igual a 0. Ese es el límite lateral izquierdo. El límite lateral derecho, Profe, sí. puede ser que me dé incorrecta la contraseña. Yo puse lim1 Sí, sí. con mayúscula y me aparece incorrecto. Mirá vos, ¿qué Sí, será? profe, incorrecto. Ya les contesto. Porque la verdad que yo... Vamos a ver. Aguárdenme un momento.
Ah, sí, no es lim 1. Es, ya les escribo. Ya les escribo. Perdón. Yo soy el que estoy, ya les escribo. A ver, estamos acá. Tengo es una broma esto. ¿Qué pasó? Ahí está, compartido, y ahora les escribo con mayúscula, sin espacio. ¿Estamos? Dale, de una. Bien ahí, estamos todos chispita hoy. Bueno, sigo con la clase. Perfecto, bien. Les pido disculpas, me equivoqué. Que tengo otra clase que puse la clave esa. Bueno, y aquí, No hay en la problema. rama positiva de la definición del valor absoluto, es x más 3. Y entonces, esto nos da igual a 0. O sea, menos 3 más 3 igual a 0. También. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, es muy fácil, porque la función se grafica de esta manera. En menos 3, así es la función. Esto es y, esto es menos 3, 0, y esto es x. Esto es 3, igual a 3, y esto es 0. Bueno, así se grafica la función esta x más 3. Y como en x igual a menos 3 hay dos ramas que se unen, yo tengo que ver si esto son iguales estos límites laterales. Entonces existe el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Y es igual a 0. ¿Se entendió el primer ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Cada vez que haya un valor absoluto, significa que hay que hacer dos ramas. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente, para que tengan una idea. Fíjense que acá nos pide, en el B y en el C completamos los dos límites laterales. Pero podemos decir que la función, ¿qué necesitas, Costilla? ¿Tenés la Era para mano? poner la clave, profe. ¿Y ya la pusiste? No, que no llegué a verla. ¿Y dónde estabas? Corazón, ¿qué te pasó? Mirá lo que es la contraseña. ¿La ves? Estaba acomodando la luz, profe. Bueno, está bien. Pero ahí la tenés, ¿no es cierto? Buenísimo. Sí, sí. Perfecto. Entonces acá, esa función es 1 sobre x menos 1 sobre x igual a 0 si x es mayor que 0. Acá iría x mayor o igual que 0, pero el igual no va porque está en el 0, o sea, sería mayor o igual que 0 y además x distinto de 0. Es lo mismo que poner x mayor que 0 directamente. Y acá sería 1 sobre x menos 1 sobre menos x si x es negativo. Y queda eso
da 2 sobre X, cuando X es negativo. Entonces, cuando X es mayor que 0, da 0. ¿Cómo es la gráfica? La tengo que cambiar de color. Cuando es mayor que 0, es 0. Va pegada al eje de la X, la gráfica. Acá hay un punto vacío y de acá es 2 sobre X. Entonces, más o menos es una cosa así. Así es la función. Entonces, ahora hagamos el límite. Cuando X tiende a 0 por valores menores, este X, el valor absoluto de X, es igual a menos X. O sea que esto es igual al límite, cuando X tiende a 0 por valores menores, de 2 sobre X, que es la rama esta. Esto es igual a menos infinito. Efectivamente, aquí la curva se va a menos infinito. ¿Por qué es menos infinito? Porque el X, cuando yo lo cambio por un número que se aproxima a 0 por valores menores, ese valor puede ser, por ejemplo, una 10 milésima, pero es negativo, porque son menores que 0. Y este límite que está acá arriba, cuando X tiende a 0 por valores mayores, entonces el límite cuando X tiende a 0 por valores mayores es 1 sobre X menos 1 sobre X. El valor absoluto se reemplaza directamente por su contenido. Y esto es igual al límite cuando X tiende a 0 por valores mayores de 0. Y es igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo me arrimo al X igual a 0 desde acá, se dirige al 0. Pero cuando me arrimo desde acá, se dirige el I al menos infinito. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, en esta función tenemos, cuando X es negativo, la función es así. Y cuando es positivo, es una 2X, eso da una cosa así hasta 3. Y de 3 es una recta con pendiente negativa. Bueno, no sé si acá se unen. Acá sí se unen. Pero eso lo tienen que determinar ustedes con los límites. ¿Cuáles son los límites? Tienen que estudiar. Para X igual a 0, por valores mayores y menores, y en X igual a 3, por valores menores y mayores que 3, ven estas dos ramas. Y en 0 ven estas dos ramas. Y ahí ven si se unen o no. Ese es el estudio que tienen que hacer en el ejercicio 6. El ejercicio 7 lo único que falta es hacer el D, pero ustedes saben cómo hacerlo. Así que está bueno. Y ahora vamos a ver, yo les estoy dando la pauta, cómo lo resuelven a los problemas, para que ustedes los encaren, ¿sí? Casualmente yo había visto hasta el final de la llave, y efectivamente acá hay un análisis de acá, de qué pasa en 0, de qué pasa en 0, qué pasa en 2, qué pasa en 3, qué pasa en 3 y qué pasa en 5. Fíjense eso, ¿sí? Cuando hagan el estudio acá, tienen que hacer los dos laterales. Cuando X tiende a 0 por valores menores, que es lo mismo, no es lo mismo. Y cuando X tiende a 0 por valores mayores, que sí es lo mismo que esto. Acá no es lo mismo. Entonces aquí faltaría en el B hacer el estudio por los X tendiendo a 0 por valores menores. Acá en 3 tienen por valores menores y por valores mayores, y en 2 no hay ningún corte. O sea, 2 pertenece a este intervalo, o sea, usan esta curva, esta que está acá. Entonces,
el límite les va a salir un solo valor por izquierda o por derecha. No hay problemas ahí. Lo mismo pasa acá. En x igual a 5, en x tendiendo a 5, están en esta rama y usan la definición de esta rama. ¿Cómo sé que estoy acá en esta rama? Porque x mayor de 3 es 3 infinito. Y aquí adentro de este intervalo está 5. X igual a 5. Entonces estoy en esta rama. ¿Se entiende? Ey, ¿están ahí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, sí. Buenísimo, Profe. buenísimo. Qué alegría que me da saber que no duermen. Bueno, acá tengo 7 problemas que tienen que ver con la teoría. Estas son las 7 indeterminaciones para el infinito. La operación límite, perdón, no para el infinito, sino para la operación límite. La operación límite tiene 7 formas indeterminadas, que son estas. Hasta acá están las 4 algebraicas. Y aquí están las exponenciales. Si las ordenan así, no se la van a olvidar más. Bueno, ¿qué significa? Significa que en el numerador tenemos un valor que tiende a 0 y en el denominador otro valor que tiende a 0. ¿A dónde irá a parar esto? ¿Se acuerdan que si teníamos una constante a dividido 0 nos daba infinito? Y si teníamos 0 dividido una constante, esto daba 0. Si este denominador tendía a infinito, entonces este valor tendía a... perdón, si el denominador tendía a 0, el cociente tendía a infinito. Y si el numerador tendía a 0, el cociente tendía a 0. Pero acá son simultáneos, tanto el numerador como el denominador. El cociente uno no sabe qué va a pasar. Por eso se llama forma indeterminada. Lo mismo pasa acá. El numerador tiende a infinito y este tiende a infinito. ¿Cuál de los dos infinitos tiende más rápido? El de arriba, entonces da infinito. El de abajo, entonces da 0. O los dos tienden al mismo tiempo, da una constante. ¿Qué constante? Bueno, eso es lo que hay que saber. Nosotros tenemos 7 formas indeterminadas que nos enmascaran el límite y no nos permiten solucionar el límite. Ahí está, vamos a enseñar métodos para sacar esa capa de pintura, que es la forma indeterminada, y poder ver detrás de eso el verdadero límite. Esto también, una cosa que tiende a infinito menos otra cosa que tiende a infinito, va a ser una constante si las dos cosas tienden a igual velocidad. O va a ser infinito si el primer infinito tiende más rápido que el segundo. O va a ser menos infinito si el segundo tiende más rápido infinito que el primero. Lo mismo acá. 0 por infinito es lo mismo que poner 0 sobre 0. Si este infinito lo ponemos en el denominador como 1 sobre infinito. Y esto tiende a 0. O puede ser infinito dividido 1 sobre 0, y este 1 sobre 0 es lo mismo que infinito, entonces estamos en estas dos situaciones. Este producto de 0 por infinito es equivalente a cualquiera de estas dos situaciones. Ahora, ¿qué pasa acá? Algo que tiende a 0 elevado a algo que tiende a 0 nos da una indeterminación. ¿Por qué? Porque si esto de la exponente fuera 0 clavado, o sea, algo que tiende a 0 elevado a la 0 fijo, esto da 1. Como cualquier número que elevado a la 0 da 1. Pero se están moviendo los dos, tanto la base como el exponente. Y acá también, algo que va tendiendo a infinito elevado a algo que tiende a 0, no sabemos dónde va a ir a parar. Lo mismo aquí, algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. La expresión 1 más 1 sobre x elevado a la x cuando x tiende a infinito, significa que es 1 más 0 más algo que tiende a 0, todo elevado a algo que tiende al infinito. Esto es 1 a la infinito. Esta es una forma indeterminada. Por supuesto que cuando se da así sabemos que da E. Por definición, esto lo define un teorema. Bueno, les dejo aquí estas 7 formas indeterminadas. El próximo lunes
vamos a trabajar con ellas, ¿sí? Y vamos a resolver límites y nos vamos a dar cuenta que para la operación matemática de límite solamente existe de esta forma indeterminada, la salteamos y nos da valores coherentes. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Tomen apuntes, sean felices, hagan los prácticos y espero preguntas durante la semana por WhatsApp en cualquier momento. Yo las respondo a la velocidad que pueda. ¿Sí? Dale. Ok. Bueno, profe. Nos vemos. Chao. Gracias, Cuídese, profe. buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, profe.